Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Hombre de gran magnetismo y enorme poder de seducción, el Dr. Herman Webster Mudgett, más conocido como H.H. Holmes, es considerado como uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos, y sus actuaciones tuvieron lugar justo en el mismo momento en que Jack el Destripador perpetraba sus horrendos crímenes en Reino Unido, siendo para muchos la misma persona. Nacido en 1860 en Hillmanton, New Hampshire, Holmes era un hombre alto y apuesto que con tiempo se transformó en un perverso criminal. Chicago se convirtió en su principal campo de actuación. En esta ciudad asesinó a cientos de inocentes en el conocido como Hotel de los Horrores, donde perpetró los actos más abyectos valiéndose de trampas, pasadizos secretos, cuartos insonorizados y habitaciones de castigo. Hola, mi nombre es Mark Trucco. Bienvenidos a Médicos Asesinos, un podcast de la colección True Crime de Upcast, dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Empezamos. Sus familiares definían al Dr. Herman como un chico problemático, solitario y que mostraba una excesiva crueldad con los animales y los niños pequeños. Su infancia estuvo marcada por los abusos que sufrió por parte de sus compañeros de clase. Una vez le obligaron a tocar un esqueleto humano que robaron de la sala de anatomía, aunque esa circunstancia, más que asustarle, le provocó una fascinación absoluta por los cadáveres y todo lo que estuviera relacionado con la muerte, lo que le llevó a estudiar medicina. Tras graduarse en 1884, Holmes empezó a meterse en toda clase de negocios turbios. Robaba cadáveres de la universidad para experimentar con ellos y para defraudar a las compañías de seguros tras haberles cambiado la identidad. Sus estafas eran de tal calibre que llegó a vender una cura contra el alcoholismo o comercializar una máquina que convertía el agua en gas natural. Pero su éxito como estafador llegaría cuando tomara conciencia de su potencial como conquistador. Valiéndose de su físico, Holmes sedujo a mujeres ricas encantadas de poder ayudarle. El periodista John Barlow Martin describe a Holmes como un caballero de la moda, mentiroso, tortuoso y hábil manipulador de empresas increíblemente complejas. Su primera víctima fue Clara Lovering, una chica de familia rica que pagó sus estudios de medicina y con la que acabó casándose y teniendo un hijo. Tras licenciarse en la Universidad de Michigan, Holmes abandonó a Clara e inició una relación con una joven y atractiva viuda propietaria de varios hoteles. Cuando la hubo arruinado, Holmes huyó a Nueva York, donde trabajó como médico cirujano durante un año en el Hospital Central de Nueva York. Algunos informes de la época narran cómo los pacientes eran bien atendidos por Holmes, haciendo operaciones a vida o muerte que la mayoría de veces acababan en un éxito absoluto, salvando la vida de los pacientes. Fue la época más estable de Holmes, donde consiguió su mayor estabilidad y en la época donde más cerca estuvo de hacer el bien. Duró poco. En 1885 se trasladó a Chicago, donde su modus operandi no cambió. Siguiendo con su papel de seductor, logró que la joven y millonaria Myrta Belknap cayera en sus redes. En esa época adoptó por primera vez el nombre por el que sería trágicamente conocido: Henry Howard Holmes, un guiño al detective creado por Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, que por aquella época se estaba haciendo muy famoso. Tras casarse con Myrta, falsificó unas escrituras de propiedad y estafó $5,000 a su recién estrenada esposa.
En 1887, Holmes obtuvo la titularidad de una farmacia en Englewood, convirtiéndose así en amante y hombre de confianza de su dueña, una viuda rica y confiada llamada Melissa Holden. De la noche a la mañana, Holmes se quedó con todo su dinero y ella simplemente desapareció. Para entonces, las ambiciones de Holmes habían dado un vuelco. El sueño de Holmes era construir un gran hotel y quería aprovechar la celebración de la Exposición Universal de Chicago en 1893 para invertir todo el dinero estafado en la compra de un solar junto a la farmacia de la difunta señora Holden. De este modo, la inauguración coincidiría con la visita de miles de turistas, sobre todo mujeres pudientes y solas. En 1890 se iniciaron las obras del establecimiento, un edificio con aspecto medieval y que muchos dijeron que parecía una fortaleza tenebrosa. Para la construcción, Holmes contrataba y despedía a empresas rápida y constantemente, sin llegar a pagar ninguna de las facturas pendientes. Este engaño sirvió para que Holmes fuese el único que conociera los verdaderos planos del futuro hotel, que fue inaugurado el 1 de mayo de 1893. El edificio tenía 3 plantas, más de 60 habitaciones, un sótano y 51 puertas. La planta baja estaba ocupada por negocios que le daban una apariencia de normalidad. Sin embargo, el sótano y los pisos superiores ya eran otra cosa. Aparte de colocar cientos de trampas, escaleras ciegas que no llevaban a ningún sitio, dormitorios secretos, cuartos sin ventanas, puertas correderas, laberintos y pasillos ocultos, Holmes había hecho instalar decenas de mirillas en las paredes, desde donde podía observar a escondidas el sufrimiento de sus prisioneros. Para controlar todos sus movimientos, Holmes se valió de una instalación eléctrica ubicada bajo el parqué del suelo que detectaba todos y cada uno de los movimientos y sabía en todo momento dónde se encontraban sus potenciales víctimas. Así, sin saberlo, la vida de los clientes del hotel estaba enteramente en manos de un sádico y perverso asesino. Holmes podía acabar con sus vidas cuando quisiera. Le resultaba muy fácil. Con solo abrir las espitas del gas, podía asfixiar a los ocupantes de varias habitaciones a la vez. Otras estancias tenían sopletes ocultos en las paredes tras unas planchas de hierro. Un montacargas y 2 toboganes servían para trasladar los cadáveres a una bodega donde eran disueltos en ácido sulfúrico, reducidos a polvo en un incinerador o sumergidos en cubas llenas de cal viva. Holmes también torturaba a sus víctimas antes de acabar con su vida. A veces las colgaba de los brazos y las bajaba lentamente hasta un pozo lleno de ácido o las encadenaba a una prensa rotatoria que poco a poco trituraba sus huesos. Incluso practicaba autopsias sobre cuerpos vivos, dotándose de su gran experiencia como cirujano. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Hola, queridos príncipes, soy Walter Bishop. ¡Ah! ¡Tenemos una urgencia! La línea espacio-temporal se está resquebrajando. Si no queréis morir todos, tenéis que escuchar a Guarida del Sith, o si no será tarde. ¡Astro! ¡Astro! Vamos a ordeñar a esa vaca, que quiero un helado de arándanos. Todos los días, en tu plataforma de podcast favorita, te espera Marca Daily, el podcast diario en el que te contamos en profundidad el tema deportivo del día, patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Tras la clausura de la Exposición Universal, los beneficios de Holmes descendieron considerablemente. Entonces, tuvo la brillante idea de incendiar el piso superior del hotel para así poder cobrar el seguro, que ascendía a $60,000. Pero, para su desgracia, fue descubierto por la policía local y tuvo que huir a Texas, donde siguió con sus estafas hasta que finalmente fue detenido y enviado a la cárcel por primera vez tras años de fechorías. Tras pagar la fianza, Holmes volvió a tramar una nueva estafa.
Un hombre llamado Benjamin Pitezel, al que fichó como cómplice, debía contratar un seguro de vida con una compañía de Filadelfia. Más tarde, Holmes haría creer a la aseguradora que Pitezel había muerto y para ello mostraría un cadáver anónimo desfigurado por un accidente. Una vez realizado el engaño, la mujer de Pitezel cobraría la prima y la repartiría con Holmes. Pero Holmes lo quería todo para él, así que mató de verdad a su cómplice para hacerse con la totalidad de la indemnización. Semanas más tarde, Holmes también se deshizo de la esposa y de los hijos de Pitezel. Cuando todo hacía suponer que el criminal se saldría con la suya, un antiguo compañero de celda llamado Marion Hedgepeth lo denunció a la policía por otro desfalco a una compañía de seguros. Holmes le debía $500 de un antiguo trabajo y como sabía que nunca iba a cobrar, lo traicionó. Cuando las autoridades empezaron a investigar, se dieron cuenta de que Holmes no solamente había cambiado de identidad, sino que también había cometido infinidad de fraudes y asesinatos. Estos empezaron a salir a la luz cuando se descubrió el gran número de desaparecidos que hubo en Chicago mientras el Hotel de los Horrores estuvo en activo. Los investigadores se quedaron horrorizados al hallar cientos de restos humanos en su interior. La policía contabilizó un total de 200 muertos, mientras que Holmes solo reconoció 27 durante los interrogatorios a los que fue sometido. El juicio a Holmes, en octubre de 1895, duró 6 días. El acusado rehusó ser defendido y se convirtió en su propio abogado. Pero su testimonio, alegatos y artimañas no le sirvieron de nada, y el 7 de mayo de 1896 fue condenado a morir en la horca. Instantes antes de su ejecución, Holmes se mofó de todos los allí presentes diciendo: «Nací con el diablo junto a mi cama y siempre estuvo conmigo». Su muerte fue lenta y agónica tras estar colgando durante 15 minutos de una soga. Para evitar la mutilación post-mortem o que su cuerpo fuera robado, Holmes había pedido ser enterrado en un ataúd lleno de cemento. Aún así, la muerte del primer asesino en serie de Estados Unidos no está exenta de leyenda. Antes de morir, Holmes lanzó una maldición contra todos aquellos que en un momento se cruzaron en su vida, aunque recientes investigaciones sugieren que el criminal pudo, con la ayuda de algún cómplice, escapar y morir muchos años después en Paraguay bajo una falsa identidad. Pero la leyenda de la maldición se vio alimentada 2 semanas después de su ejecución por algunas muertes misteriosas, como la de uno de los testigos clave en el juicio, que cayó enfermo a causa de una septicemia muriendo poco después. Otros testigos enfermaron y murieron días más tarde, e incluso uno de los guardias de la prisión donde estuvo encarcelado se suicidó. Asimismo, y de forma inexplicable, una de las oficinas encargadas de investigar para la aseguradora a la que Holmes defraudó se incendió por completo. Para muchos investigadores e historiadores modernos, la figura de H.H. Holmes presenta un gran parecido con la de otro asesino muy famoso de la época. ¿Y si en realidad estuviésemos hablando de Jack el Destripador? Jeff Madgett, tataranieto de Holmes, así lo asegura. Su afirmación se basa en una investigación que llevó a cabo junto a la exanalista del FBI, Amaryllis Fox. Según dicha investigación, ambos personajes en realidad serían el mismo hombre. Su afirmación se basa en los diarios personales que Madgett heredó de Holmes y en unos textos en los que, al parecer, el asesino detalla su participación en el asesinato y mutilación de varias prostitutas en Londres. La investigación sugiere que el médico criminal habría viajado hasta Reino Unido, un dato hasta ahora desconocido y que podría cambiar lo que hoy sabemos sobre estos 2 terroríficos asesinos en serie. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.